Muy buenos días. El día de hoy, 28 de agosto, tengo el gusto de presentar un programa muy interesante en nuestro canal CEL TV, que es un medio de comunicación para todo el público, toda nuestra audiencia que tenemos sábado a sábado a las 10:30 de la mañana, y que el Consejo Directivo y nuestro decano del Colegio de Economistas de Lima, el magíster Carlos Castrogao, se ha esmerado en traer temas de interés para toda la colectividad. Este medio, CEL TV, es nuestro enlace a la sociedad para poder contribuir, como decimos, comprometidos con el desarrollo del país y gestores del cambio. Hoy en día, les quiero presentar el saludo de nuestro decano en relación al tema que se ha elegido. Este tema entendemos que es de vital importancia hoy en día para promover mejores políticas públicas y la reactivación económica de nuestro país. Nuestro tema es emprendedurismo, crecimiento económico e igualdad de oportunidades para las mujeres. Debido al tema, tenemos a 3 economistas que nos traerán su vasta experiencia en relación a cuáles han sido estos logros dentro de sus carreras y cómo se entrelazan con las políticas públicas de nuestro país en función a temas de género. No sin antes quisiera presentarme. Soy directiva del Colegio de Economistas de Lima, encargada de la Dirección de Imagen, Prensa y Relaciones Institucionales, y a través mío quisiera traerles este mensaje importante que nos da el decano, dado que hoy día no ha podido, se ha excusado en su participación, ha querido estar con nosotros porque justamente es un embanderado de esta temática. Pero nos hizo llegar su mensaje y por lo tanto voy a dar lectura en pocos minutos al tema, para después poder presentar a nuestras grandes invitadas. En su análisis sobre la realidad que enfrentan nuestras mujeres peruanas, en sus dificultades, a sus iniciativas de emprendimientos, sus derechos de contar con las mismas oportunidades de realización que el hombre y los espacios de participación en la política, en el mercado laboral y las oportunidades de fortalecer sus capacidades, por cuanto los retos pendientes se requiere de políticas públicas transversales que garanticen desde la educación las oportunidades de empleo y el apoyo a las capacidades creativas, su realización. Son ellas, en miles de hogares, recae la formación de fomentar un futuro en sus hijos y a su vez generar ingresos para una mejor calidad de vida de sus familias. En este contexto, en calidad, el decano del Colegio de Economistas tiene el compromiso de llevar propuestas, recoger las iniciativas de la colectividad para en conjunto, a través de otras instituciones, como el Colegio de Economistas del Callao, como especialistas dentro de nuestra orden, poder llevar a otros niveles, como el legislativo o el ejecutivo, estas oportunidades de participación diseñadas mediante políticas públicas, estas propuestas que puedan dar otras aperturas, mirando que post-pandemia vamos a tener un mecanismo de reactivación importante para todas las familias peruanas y cuya pieza fundamental en una familia siempre está a cargo de la economía que maneja justamente las mujeres emprendedoras de nuestro país. Con esto les hago llegar ya el mensaje de nuestro decano y quiero presentar a nuestras economistas invitadas del día de hoy. Tenemos a la decana del Colegio de Economistas del Callao, la economista Regina Chávez Chauca, que la tenemos actualmente en cámara. También tenemos con nosotros a nuestra colega, la economista Mireia Alferrano Donofrio. Y por último nos acompaña nuestra economista Rosa Mondragón. Quisiera leer sus biografías de estas interesantes mujeres porque han desarrollado cargos importantes y han contribuido con ello a formación
de nuevas iniciativas dentro del ámbito económico. Empecemos con la economista Regina Chávez Chauca, decana del Colegio de Economistas del Callao, 2021, y para nuestro tema de género es muy importante tener una decana mujer líder de una organización que conlleva propuestas a los 3 ámbitos de gobierno y que puede hacer que estas propuestas como mujer lleguen también en el ámbito de oportunidades, mirando la reactivación económica de nuestro país. Ella es economista de promoción, ha hecho una maestría de finanzas en la UNAP, tiene estudios de administración de empresas, coach ontológico en Axon Argentina. Su experiencia laboral en el sector público y privado la ha llevado a través de UNAC, de INEI, de Halley, Láser, Corporación Yanun, y tiene mucha experiencia en voluntariado, de acción emprendedora, maneja un enfoque de emprendedores en zonas emergentes, ha trabajado mucho con la parroquia Cristo Rey, esto le da una visión de cuáles son estas necesidades que tiene nuestro país. También tenemos hoy en día como invitada a la economista Mireia Alferrano Donofrio. Ella es economista por la Universidad Garcilaso de la Vega, es especialista en la formulación, supervisión, seguimiento, capacitación de proyectos de inversión pública, a través del sistema del marco de la programación multianual y gestión de inversiones Invierte.p. Ha sido expositora en cursos de instrucción profesionales organizados por la UNI y la Escuela Superior de Ingeniería en las ciudades de Cajamarca, Puno, Cusco, Pucallpa. Y del mismo modo ha sido invitada por el Colegio de Economistas y de Ingenieros de Lima para ser expositora. Es consultora, asesora de las MIPES, ha elaborado cursos de gestión empresarial, en planeamiento, mercadeo, presupuesto. Ha sido formadora de capacitaciones con los métodos de la OIT para la mediana, pequeña y microempresa. También ha manejado la programación multianual y gestión de inversiones de Invierte.p. Esta experiencia le lleva a tener una visión muy interesante sobre el emprendedurismo. Con ella nos va a expresar justamente sus propuestas en relación a este tema. Y por último tenemos a nuestra invitada Rosa Mondragón. Ella es economista por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, ha hecho estudios de especialización en proyectos de cooperación internacional en Italia, es perito judicial adscrito a la Corte Superior de Justicia de Lima, conciliador extrajudicial de los Ministerios de Justicia tanto en Perú como en Italia, representante de la Unión Italiana de Laboro en el Departamento de Migración, asesora de la comunidad peruana de la pequeña empresa en el Consulado de Perú en Lima, es parte de la Comisión de la Paz y Oportunidad de la provincia de Salerno, fundadora de la Organización del Voluntariado Extranjeros en el Mundo, presidente de la Organización de Voluntariado ATDI ONLUS, Associazione dei Tem Diabetici Italiani. Con ellas vamos a tener una mañana muy interesante, dado que, como ya han podido apreciar por sus biografías, tienen la experiencia y nos contarán qué ha sido de ella, cuáles han sido sus proyectos, qué logros y qué retos han tenido que pasar durante esta experiencia de vida que nos ha llevado a poderlas invitar el día de hoy y que la puedan compartir con todos ustedes. Quisiera iniciar nuestra participación con nuestra economista, decana del Colegio de Economistas del Callao, Regina Chávez Chauca, a quien le doy la bienvenida. Adelante, Regina. Muy buenos días. Tus palabras iniciales, por favor. Muy buenos días. Primero agradecer al decano Carlos Castro del Colegio de Economistas de Lima por permitirme participar en este panel y también saludar a todas las colegas y a todos los presentes. Bueno, quiero comenzar repitiendo una frase que es muy común escuchar, ¿no? El Perú es un país emprendedor, que es una frase que se basa en el reconocimiento que somos uno de los países con la tasa más alta de emprendedurismo, tanto a nivel mundial como regional. Y el año pasado, cuando comenzó la pandemia por el COVID-19, la emergencia sanitaria
y seguido de las cuarentenas que vivimos durante meses, cambiaron drásticamente el panorama para el emprendedor peruano. Por ejemplo, acá tengo una data según el INEI, solo los 2 primeros meses entre marzo y mayo, más de 2.3 millones de peruanos quedaron desempleados en Lima y Callao, ¿no? ¿Y qué sectores fueron los más afectados? Por ejemplo, el sector comercio, los restaurantes, las actividades de las agencias de viajes y también los operadores turísticos fueron los que más fueron afectados por esta pandemia. Acá tengo un registro, por ejemplo, del impacto que reflejaban principalmente la realidad en estas empresas, ¿no? Que fue de un 75% que era informal. Quiere decir que la data que teníamos para poder ayudar a los empresarios era lo restante de este 75% informal. Por lo que con esta aproximación no se podía, digamos, ayudar a estos sectores económicos, ¿no? Que reflejaban principalmente la realidad en estas empresas, ¿no? Que fue de un 75% que escucho mal. ¿Repetido? Quiere decir que la data que teníamos para poder ayudar a los empresarios era lo restante de este 75%. Creo que se escucha repetido. ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha correctamente. Ok. Bueno, entonces les decía que, bueno, esta realidad, ¿no? Nos hizo ver lo que tenemos que trabajar respecto a los informales. Ahora, la recuperación que en un principio, luego de que se pararon la cuarentena, ¿no? Parecía paulatina, también se vio amenazada por la crisis económica, ¿no? Generado por la vacancia del presidente Vizcarra. Actualmente, por ejemplo, vemos que parece una mayor expectativa, ¿no? Un mayor optimismo, esperando que el actual gobierno preste ese apoyo a este sector, ¿no? La pandemia del COVID-19 hizo ver, por ejemplo, que existieron grandes cambios en la situación laboral de los peruanos. Por ejemplo, un 34%, ¿no? Según las estadísticas, eran los que siguieron trabajando en sus trabajos que tenían. Luego, un 16% trabajaron ya en casa, ¿no? Y también luego de la cuarentena volvieron a sus trabajos de forma presencial. Pero hay un 33%, ¿no? Que sigue sin trabajo, o sea, que ya no recuperaron el trabajo. Entonces, este porcentaje de peruanos son los que optaron por ser emprendedores, ¿no? Y ellos, por ejemplo, han tenido que regular sus actividades que hacían para dedicarse a este tipo de trabajo, ¿no? Emprendiendo la mayor parte de las personas, mujeres. Más de los sectores socioeconómicos de bajos recursos económicos, ¿no? Los más vulnerables. En el sector AB, la mayoría, bueno, tenía sus actividades laborales, pero en el sector más vulnerable se pudo observar que comenzaron a tener este tipo de emprendedurismo, ¿no? Ahora, en la región Lima, por ejemplo, la tasa de desempleo se vio más fuerte en septiembre y en noviembre. En total, el emprendimiento llega a un 63% exclusivo y compartido. Dentro de este porcentaje de emprendedores, se puede observar, por ejemplo, que las mujeres tomaron mayor participación en emprendimientos, ¿no? Por ejemplo, tengo una data de Datum, ¿no?
donde, por ejemplo, el 68% de este grupo de peruanos son mujeres, ¿no? Entonces, el rostro de los emprendedores peruanos se podría decir que es femenino. Y ahora, a este grupo femenino, ¿no? La mayor parte, por ejemplo, son personas mayores de 35 años, de un nivel socioeconómico DE, ¿no? Que tuvieron necesidad de recurrir a esta alternativa para tener una fuente de ingresos ante la crisis del COVID, ¿no? Pero si observamos a este grupo de mujeres, vemos, por ejemplo, que ya no es necesario contar con un título para que ellas puedan desenvolverse como líderes en el entorno y empezar una alternativa de ingresos. Aunque es necesario, ¿no? que tengan mayores participación en nivel de estudios, pero es lo que se puede observar, ¿no? Entonces, si a este sector, ¿no? le damos más énfasis en reforzar sus estudios, en darles más participación para que se puedan preparar mejor, entonces tendríamos otros resultados muy positivos, ¿no? Otra cosa que hemos podido observar, por ejemplo, con las emprendedoras, es de que ellas han utilizado mucho las redes sociales, porque ya que no se podían movilizar mucho por la cuarentena, por todas las cosas que pasaron, ellas pues usaron las redes sociales y entonces también queda como resultado que esta crisis ha generado un cambio en donde ya no es necesario de repente movilizarse, sino usar más la tecnología, ¿no? Ahora, a lo largo de la historia, por ejemplo, la presencia de la mujer ha sido fundamental en el desarrollo de la sociedad y en épocas de crisis como la actual causada por la pandemia, ellas han demostrado su capacidad para enfrentar estas adversidades. De acuerdo con las cifras del Banco Mundial, las mujeres, por ejemplo, aportan un 9% del PBI mundial, a pesar que más de 740 millones de ellas trabajaban en una economía informal. También otra realidad que podemos ver, según el Banco Mundial, que reporta que 27 millones de mujeres trabajan en los 4 sectores más afectados por la pandemia, como son los servicios de alojamiento, alimentación, actividades inmobiliarias, empresariales y administrativas. Y eso, solo el 14% de mujeres ha podido acceder a un tipo de capacitación en esos rubros, ¿no? Ahora, de acuerdo con la SUNEDU, por ejemplo, la presencia femenina, ¿no? Ha sido de un 14%, ¿no? Las carreras de ciencias, de tecnología y matemáticas, por ejemplo, un 29.5%. En la región Perú, que es el único país donde las mujeres, un 22.5% reportan tasas de emprendimiento en micro y pequeñas empresas, más alta que la tasa de hombres, que es un 21.9%, ¿no? El sector del fintech, ¿no? que reúne las startups dedicadas a servicios financieros, están basadas en las nuevas tecnologías, donde las que lideran son las mujeres, ¿no? con un 44%. Ahora, hemos podido observar que el mundo ha cambiado. Las redes sociales ahora se convierten en el principal medio para dar a conocer la oferta de los emprendimientos, ¿no? Más aún la tecnología, el internet, las múltiples plataformas han venido a cambiar las reglas del juego. Ahora, en las circunstancias actuales, donde la influencia del público en las calles se ve restringida por la crisis sanitaria, pues esta facilidad que tenemos actualmente
ha hecho que las mujeres lideren, ¿no? Adicionalmente, bueno, también han usado, por ejemplo, el ir casa a casa, ya cuando terminó la cuarentena, ¿no? En las zonas rurales, por ejemplo, era muy importante el boca a boca, ¿no? Entonces, se podría decir que como consecuencia del COVID, la digitación ha sido un medio muy importante, ¿no? Es una de las grandes consecuencias de la pandemia. El 20% de peruanos, por ejemplo, trabajan actualmente bajo la modalidad del trabajo en casa, ¿no? Los emprendedores también son una parte activa en este cambio del medio digital. Ahora, los emprendedores con sus emprendimientos son una fuente importante o principal ingresos, por lo que continúan ellos trabajando en una empresa o de repente ya no continúan, pero para esto hay que darles facilidades para que pues continúen con estos emprendimientos, ¿no? Por ejemplo, Ángela, en las redes sociales, ¿sí? Sí, sí, te escuchamos. Okay. En unos minutos para poder dar pase a Mireya, por favor. Ok, sí. Gracias. Ya. En las redes sociales, por ejemplo, las conversaciones en torno a los emprendedores, ¿no? Responden a temáticas de la promoción de diferentes emprendimientos, ¿no? El reto del Estado en relación a la formalización de los emprendimientos sería muy importante, ¿no? Y otro punto importante, por ejemplo, reconocer a los que tienen el perfil de influencia, que son influyentes, por ejemplo, también, ¿no? Sería que, por ejemplo, poner más énfasis en ellos. Ahora, hablando de igualdad de oportunidades para la mujer emprendedora, como parte de estas paneles, por ejemplo, se tendría que centrar en la importancia de identificar y comprender los obstáculos que tenemos las mujeres empresarias para generar nuevos emprendimientos. Transformar la vida de las mujeres, por ejemplo, es un reto, ¿no? Las investigaciones tienen que ser en este sentido, para que las mujeres tengan más seguridad en el momento de concretar los sueños que tienen en sus emprendimientos y que no, pasada esta crisis, de repente dejen algo que han empezado y que puede tener un mayor futuro, ¿no? Les digo por experiencia, por ejemplo, cuando participaba en el voluntariado de AE, este era el objetivo, ¿no? Lograr que los emprendedores no solamente duren de 1 a 5 años, que es el promedio, sino de que pues, ese emprendimiento lo perduren en el tiempo. Y esto va a generar pues, más empleo y más familias felices, ¿no? Es lo que les puedo compartir y bueno, es un gusto poder estar aquí en este panel y comentarles esto que es muy importante, ¿no? De ver en qué es lo que tenemos que enfocarnos para que este tipo de emprendimientos no quede, pues, o que muera con la pandemia, ¿no? Terminado la pandemia y muere el emprendimiento, sino que esto quede, pues, como un comienzo de algo que va a ser positivo para la sociedad porque va a generar más empleo, que es lo que actualmente necesita el Perú, ¿no? Es lo que Correcto, Ángela. Gracias. Excelente tu participación. Realmente los datos que nos has traído, la estadística en relación al emprendimiento, a la posición de la mujer, a lo que nos explica Datum, que el 68% de esta masa emprendedora son mujeres, es muy importante, porque es una evidencia de, como dices, que se diseñen políticas públicas en función a cuáles son estos impedimentos para salir de manera exitosa en todos estos proyectos que puede tener el país dentro de las pequeñas empresas de manera muy exitosa y tener una participación interesante dentro del PBI de nuestro país. Realmente las cifras que tenemos son bastante interesantes, pero también de alguna manera un poco tristes, ¿no? Porque, por ejemplo,
el 14%, de acuerdo a SUNEDU, que nos explica que son mujeres que se dedican a estudios de las ciencias STEM, como son las matemáticas, la ingeniería, la tecnología. Se nota que la participación todavía sigue siendo un poco baja, y quizás los incentivos que puedan dar las políticas públicas puedan mejorar esta participación y dar una sostenibilidad en cuanto a lo que es la capacitación, también las asistencias técnicas futuras para estos proyectos, y de esta manera poderlas convertir también a ellas en influencers de lo que es el emprendimiento, porque viendo un desarrollo exitoso, bueno, sirve de modelo y ejemplo para otros, como lo que hoy día estamos percibiendo con toda la experiencia que tienes, Ángela, llevar parte de este análisis a que quienes nos están escuchando también formen parte de una cadena de construir nuevas políticas públicas en el cual la mujer tenga una posición importante. Por eso, en ese momento quiero compartir la opinión que tiene Mireia con respecto a este tema que hemos escogido el día de hoy, que nos resulta transversal y que, de acuerdo a su experiencia, tiene cosas muy interesantes que compartir. Siempre a nuestras tres invitadas les quiero pedir 3 temas interesantes. Que el público las conozca de cómo llegaron a ser economistas, de cuáles fueron sus retos dentro de la profesión, si dentro de lo que en su desarrollo de carrera han tenido que surcar algunos obstáculos con respecto a los estereotipos que maneja la sociedad con respecto a nuestras carreras, cómo lo sortearon, cómo lo avanzaron, y qué nos van a compartir y contribuir en esta mañana maravillosa con todo nuestro público en relación a propuestas que queramos llevar. Estamos en un nuevo camino político y lo importante va a ser conocer las nuevas propuestas que a partir de nuestra formación profesional podemos brindarle a la sociedad para construir un mejor Perú. Eso es lo que queremos. Un Perú participativo donde todas las oportunidades sean de manera igualitaria y todo lo que podamos contribuir sea para mejorar el camino del desarrollo de nuestro país. Encantada, Mireia, de tenerte contigo. Las cámaras son tuyas. Gracias. Por favor, tu audio. Me he olvidado. Buenos días con todos, colegas. Antes que nada, quiero agradecer al decano del Colegio de Economistas por esta oportunidad. Yo tengo una pequeña presentación que darles, pero sin embargo, dadas las preguntas que nos están haciendo, les comento rápidamente que yo me animé a estudiar la carrera de economía porque en mi casa todo el día se hablaba de economía y de política. Mi papá era militar y tuvimos la oportunidad de viajar a provincias. Hemos estado en muchas provincias, he nacido en Tumbes, he estado en Trujillo, y he estudiado en la primaria en Lima y la secundaria en Arequipa y en Puno. Entonces, me animé mucho me gustaba todo el tema de proyectos, la profesora que teníamos en Arequipa de proyectos, me encantaba cómo enseñaba. Aparte de eso, es cierto, sí, el hecho de ser mujer de cierta forma limita un poco el querer tal vez destacar un poco en la carrera, porque uno tiene que compartir roles, ¿no? El rol de esposa, el rol de madre de 3 hijos y también el rol de la profesión, ¿no? Empecé trabajando en el Banco Central Hipotecario, en el área de presupuestos y después en el área financiera, con la ayuda de mis padres, que ellos me cuidaban a mis hijos. Posteriormente ya puse a mis hijos en guardería y eso me permitió también poder seguir trabajando, ¿no? Pero ya por diversas circunstancias, sobre todo porque ya con 3 hijos seguidos, era un poco difícil continuar en el trabajo. Dejé el banco, me dediqué a mi casa, pero no solo a mi casa, sino me dediqué a emprender un negocio. He emprendido 2 negocios.
El primero fue como persona natural, un negocio de prendas de vestir, pero por su contrata, ¿no? Todo lo mandaba a hacer. Y también lo vendía principalmente a clínicas y hospitales, porque eran prendas para médicos y para sala de operaciones principalmente. Posteriormente, con dos amigas muy cercanas, economistas también, que también se dedicaban a su casa, hicimos un negocio que le llamamos Calidad para su Hogar. Este negocio consistió en que formábamos chicas que querían trabajar en casa, porque veíamos la necesidad que había como profesionales que querían trabajar en la calle, y primero las entrevistábamos y nos repartimos las labores con mis amigas, ¿no? A tal punto de que les enseñábamos a ver desde temas de cocina, temas de lavado, temas de cuidado de niños, y luego hacíamos todo el trámite para poderlas colocar, ¿no? Entonces fue una especie de escuela de capacitación y colocación de empleadas. Estuvimos en un tiempo en ese plan, pero realmente también, si bien es cierto que hay la necesidad por ambos lados, por el lado del empleador y por el lado de la empleada, era un rubro un poco complicado, porque muchas veces, por más de que se le hacían, tenían todas las pruebas de que las chicas eran honradas o qué sé yo, era un rubro delicado, ¿no? Porque no queda allí, ¿no? Que tú, como una empresa que vendes un producto y ahí queda, ¿no? Acá te seguían preguntando y diciendo no vino a trabajar, o qué pasó. Bueno, fue ahí que decidimos cerrar la empresa. Me empecé a dedicar al peritaje gracias a mis amigas peritas, que veo una de ellas acá, a Berna, a Lili, a Mirta. Me animaron porque yo estaba buscando un trabajo que me permitiera reinsertarme en la vida, en el mundo laboral, pero como economista, ¿no? Entonces, nuevamente me puse a estudiar y bueno, fue así que empecé a hacer peritajes. Y hasta que el año 2007, ya viendo que mis hijos habían crecido, pude volver a trabajar en Foncodes, en proyectos productivos y en el área de red rural, donde hice bastante trabajo de campo en la Sierra de Lima y en otros lugares, una experiencia muy bonita. Y de allí fue que me puse a estudiar más profundamente el tema de los proyectos, y tuve la oportunidad de dictar clases en provincias, en temas de marco lógico, alternativas de solución, ¿no? Entonces, ahí he continuado en este tema que me gusta bastante, y también un poco el tema de lo que es apoyo de las mujeres emprendedoras, porque también tuve la oportunidad de llevar talleres de la OIT, del MESU, que es Mejore su Negocio, y del ISU, que es Inicie su propio negocio. Entonces, en la época del decano Hasawi también estuve apoyando con otras colegas, Charito Wong y con María Díaz. Estuve apoyando y tuve a cargo la dirección de la consultoría del Colegio de Economistas en temas de asesoría para las MIPES, ¿no? Fue interesante, se hizo un convenio en ese entonces con el INEI, pero bueno, han sido pues parte de la trayectoria, ¿no? Y ya no lo quiero aburrir más con mi biografía, y le quiero compartir, a ver si puedo compartirles no sé si lo puedan ver. Sí se ve. Ya. Más que nada está basado estas láminas, que son pocas, porque es un tema muy extenso, el de emprendedurismo, crecimiento económico, igualdad de oportunidades para las mujeres. Y como conversamos un ratito antes de empezar la reunión con ustedes, también coincidimos con la directora en mencionar a 3 mujeres muy importantes que han influido en la historia de la economía y en los modelos económicos, ¿no? Y vemos pues de que ellas han transformado la economía, han influido en nuestras vidas y en la de millones de personas.
Sin embargo, a lo largo de la historia, se les ha ignorado, se han aprovechado de sus investigaciones y se les ha tratado de apartar de la ciencia, pero su legado es reconocido y agradecido hoy en día. Una de estas mujeres es Anna Schwartz. Ella fue economista, nació en 1915 y fue colaboradora de Milton Friedman. Acá hay una anécdota de Milton Friedman cuando ganó el Premio Nobel de Economía en 1976, donde dice que Ana hizo todo el trabajo y él se llevó la mayor parte del reconocimiento, ¿no? Él sí la reconoció, pero la sociedad de ese entonces no la reconoció. Hicieron juntos muchos trabajos, sobre todo trabajos de investigación, y siendo su primera publicación fue La Historia Monetaria de los Estados Unidos del periodo de 1867 a 1960, en el cual se plantea la hipótesis de que los cambios en política monetaria han tenido grandes efectos en la economía, y estableció que gran parte de la culpa para que se diera la Gran Depresión de 1929 fue que el Banco Central de Reserva de Estados Unidos adoptó medidas contrarias a las que debió adoptar, porque debió hacer que el dinero fluya, que haya mayor liquidez, y sin embargo redujo la oferta monetaria. Hoy en día también sabemos que en épocas, el año pasado, que se inició con el problema del virus, de la pandemia del COVID-19, la Reserva Federal de Estados Unidos ha optado también por algunas medidas monetaristas, como ha sido la reducción de las tasas de interés. Luego tengo otra lámina que compartí con ustedes, es de la economista Joan Robinson, nacida en 1903 y fallecida en 1983. Ella fue una economista inglesa, fue una genio, porque develó la imperfección de los mercados, fue una visionaria, porque en ese entonces todo el mundo hablaba de los mercados en competencia perfecta, y ella dijo que los mercados eran imperfectos, y fue así de que se dio a conocer sobre el monopsonio, ¿no? El monopsonio cuando se genera muchas veces cuando hay un mercado con poca demanda y mucha oferta, ¿no? Y esto está ocurriendo actualmente en nuestros días, ¿no? Porque vemos muchas personas buscando empleo y sin embargo pocas empresas dispuestas a dárselas, ¿no? Por lo que muchos están en mala situación por la crisis, ¿no? Y eso da lugar también a más abusos con los trabajadores, porque los salarios también no son acorde al trabajo que realizan. Robinson, que fue una discípula de John Maynard Keynes, promulgaba la necesidad de que la economía debería ayudar a un mundo mejor y más equitativo. Ella hizo aportes tanto en la macroeconomía como en la microeconomía, y analizó analizó la obra de Carlos Marx, ¿no? Ella debió recibir el Premio Nobel de Economía, pero también lamentablemente no lo obtuvo, por la discriminación que había más que nada las mujeres en esa época. Por último, tengo a Beatrice Potter, casada con otra persona, con Webb. Ella es más antigua que las anteriores, nació en 1858, en la época de la Revolución Industrial. Ella fue pionera de la investigación social, fue economista, reformadora social y fue socióloga. Junto con su esposo, dejaron mucho legado a la historia, sobre todo si uno quiere aprender sobre las raíces del estado de bienestar, nos remontamos a Beatrice Potter, ¿no? Ella no tuvo la necesidad de hacer todo esto porque nunca pisó un hospital, nunca recibió pensiones del Estado, pero era proveniente de una familia rica. Sin embargo, se adentró en el mundo obrero para poder ver de cerca la realidad y las injusticias de que se daban.
Ella fue una impulsadora de la igualdad de género y nos menciona que el Estado debe ser un Estado administrador, un housekeeping, como le llama ella, que el Estado debe garantizarle una vida digna a sus ciudadanos y que para ello debe prestarles una serie de servicios básicos desde que nacen hasta que mueren. Por tanto, el legado que nos han dejado estas tres mujeres hasta hoy día tiene mucha influencia, ¿no? Pero si aterrizamos un poco en nuestro país y vemos el rol que tenemos la mujer economista, pienso que es no solo con nuestro núcleo familiar, sino con toda nuestra sociedad. Debemos apoyar a las mujeres de menores recursos a creer en ellas mismas, sacando el espíritu emprendedor que todas tenemos, la creatividad que toda mujer del campo como de la ciudad tiene. Tenemos que enseñarles a aprender a controlar sus gastos, aprender a ahorrar e a invertir, hacer énfasis que el ahorro y el trabajo son fuente de riqueza, son fuente generadora de riqueza. Más hoy en día, que la mitad de las mujeres, en la mitad de la población peruana somos mujeres, ¿no? Lo que no ocurría en años atrás, que éramos más mujeres que hombres, ahora más o menos somos mitad. Por tanto, después otro dato que he estado viendo que, las mujeres contribuimos al crecimiento y al desarrollo económico mediante la participación en la fuerza laboral, que impulsa la producción, el ingreso, el ahorro y las contribuciones fiscales, tanto de los hogares como de las comunidades y como del país. El alcance de esta contribución depende del número de mujeres con empleos remunerados, las horas que trabajen y su productividad. Esto es bastante importante, ¿no? Porque, como mencionaba, particularmente en mi caso, y que debe haber de muchas mujeres, que a veces uno tenía que trabajar fuera, pero con horarios reducidos, ¿no? Lo que no permite tener mayores ingresos, ¿no? Y aparte también la productividad depende de la educación, de la formación y su salud. Estuve viendo en Finanzas y Desarrollo un artículo muy interesante de Ruanda, de cómo las mujeres, de cómo se ha transformado la economía gracias a políticas públicas a favor de la mujer que se dieron después de 1994. ¿Por qué? Porque hubo mucha inversión en educación y en salud, porque una mujer que estudia más tiene más oportunidades. Aparte, el Estado dio incentivos para que las familias manden a estudiar a sus niñas a las escuelas, les redujo el precio de las matrículas y también se daba motivaciones, ¿no? Solo para las familias que llevaran a sus niñas, mujeres, a la escuela. También es importante, como todas sabemos, el hecho de tener escuelas cercanas, ¿no? Lo que carecemos, sobre todo en el interior de nuestro país. Y también porque es importante la salud, porque, una mujer sana desde el prenatal hasta que tenga sus hijos, va a tener más energías y va a estar mejor en todo sentido para poder seguir produciendo, no solo fuera de su casa, sino también en su hogar con las tareas domésticas. Vemos pues también que en nuestra sociedad peruana alrededor del 45% de las mujeres son trabajadoras independientes, es decir, que crean su propio empleo. Alrededor del 32% son asalariadas, entre ellas empleadas y obreras. Cerca del 5% son trabajadoras del hogar, pero solo el 1.4% son empleadoras. O sea, son personas que tienen su negocio propio. Es decir, la menor cantidad, ¿no?, que vemos en este círculo, que es lo que está con azulito. Pero a pesar de ello es invalorable el trabajo que hacen día a día las mujeres creando emprendimientos. Como bien lo dijo mi colega, la decana del Colegio de Economistas del Callao, que los emprendimientos tienen que ser sustentables en el tiempo, porque ¿qué pasa en nuestro país y en toda la región? Generalmente los emprendimientos que se dan son cortoplacistas o solamente cumplen con una meta, celebrar un quinceañero
o comprar un disfraz para bailar en Brasil, qué sé yo, pero de ahí se termina, se logra el objetivo, se cumple con la meta, pero ahí no se continuó con el emprendimiento. Las mujeres tienen que ser visionarias, trabajar seguras de que pueden vencer las barreras para desarrollarse exitosamente como empresarias. Se debe, aparte, reforzar las habilidades blandas, ¿no? Como el liderazgo, resolución de conflictos, trabajo en equipo, entre otras. Se les debe también enseñar a que aprendan cómo funciona el dinero en el mercado para solicitar financiamiento cuando se requiera, ¿no? Vemos que el financiamiento no es lo único, porque también tiene que ir con otras cualidades y con conocimientos, ¿no? Por eso es importante también enseñarles a que elaboren planes de negocio. Vemos pues que para empoderar a las mujeres debemos de enseñarles a que cambien la situación de informalidad, a promover el desarrollo empresarial con igualdad de género, incluirlas al acceso a crédito e impulsar la capacitación. Después tenemos la incorporación de la mujer en el trabajo ha hecho de que bajen los índices de natalidad, transformando el modelo económico, también la independencia económica de las mujeres y el entendimiento de los roles no como una asignación, sino como un reparto de los mismos. Este es un tema que hago bastante hincapié y muy importante y que se está dando actualmente en muchas parejas jóvenes, pero quizás en parejas un poco mayores era más difícil conseguirlo, porque los roles de crianza de niños, de los hijos, de la pareja, es de ambos, ¿no? De papá y de mamá. A veces uno no tiene la suerte de que pueda contar con abuelos o con los abuelos de los niños para que los puedan ayudar en las tareas o con otros familiares de confianza. También ahí recalco la importancia de las guarderías, tanto privadas como del Estado. Y también pienso que promover la autonomía económica de las mujeres es fundamental, darles acceso a un empleo digno y abordar la cuestión del cuidado familiar no remunerado, ¿no? Muchas veces hay mujeres que, de acuerdo a lo que ganan, no les alcanza para poder poner a sus hijos en guarderías de calidad, y el Estado no ofrece muchas guarderías de calidad. También es importante resaltar la educación para la lucha contra la violencia, especialmente la violencia de género, que tiene sus bases en creencias y estereotipos aprendidos, evitando así la dependencia económica. Y por último, vemos pues que el rol de la mujer economista es el de apoyar a construir una economía inclusiva. Debemos avanzar con políticas económicas progresistas que sigan promoviendo la igualdad de género como parte de una agenda de justicia social con visión de futuro. El Estado debería formular mayores políticas laborales orientadas a la familia. Hay algunas, pero debería de incidir más en este tema, ¿no? Sobre todo en el cuidado de los niños y el acceso a la educación. Bueno, invertir en la mujer es una decisión no solo moralmente correcta, sino también económicamente acertada. Muchas gracias. Encantada con tu participación, Mireya. Qué importante los que nos has traído esta mañana. Realmente hemos empezado con tu historia personal, que a partir de ello tienes esta visión de poder dar a todos, por vivencia propia, lo que hizo en el pasado una de nuestras grandes economistas, Beatriz Webb, entrar en el ejercicio social de poder incorporar la realidad a un ámbito científico. Este análisis que hacemos a través de los proyectos que realizamos para poder entender cómo debemos de dar esas soluciones. Porque parte de tu experiencia ha sido justamente cuando nos comentabas qué tenías que hacer para tener el apoyo con tus hijos pequeños y poderlos llevar justamente a una guardería o el apoyo familiar. Estos temas
deberían estar diseñados dentro de las políticas públicas porque son elementos de apoyo para las mujeres emprendedoras. Ellas tienen que enfocar justamente en este rol multitasking de las mujeres, de tener que trabajar siendo madres de familia, conllevando un hogar, viendo la economía familiar, pero también siendo profesional. Por lo tanto, su contribución por el lado de la experiencia es mucho mayor. Ellas ya han hecho este experimento científico de estar en la realidad y hacer este manejo. Y pueden, con conocimiento de causa, indicar cuáles podrían ser estos factores por la vivencia y a partir de ello generarlo en un ámbito científico. Esto también pasó cuando nos comentaste con respecto al monosomnio, ¿no? Esta desigualdad de mercados. ¿Qué le pasa a un emprendedor cuando ingresa también al mundo de su nuevo negocio, su nuevo proyecto? Desconoce cómo es el manejo de los mercados y solamente ve oferta-demanda, pero nosotros los economistas conocemos cómo es este intercambio de diferente disparidad que tiene el mercado y todas estas desigualdades, cómo conlleva a los cambios por precios, por participación, etc. Pero hoy día tenemos un factor que nos comentó la decana del Colegio de Economistas del Callao, que es la tecnología. Entonces, para poder impulsar a que este 1% del porcentaje de mujeres que tienen negocios o líderes de negocios, debe también llevarse un programa de acompañamiento en relación a cómo estas tecnologías ayudan no solamente a generar redes de conocimiento de sus negocios, sino a estructurar programas presupuestales, conexión de comercio exterior, esta conectividad que debemos tener con otros países, dónde están estos mercados, estas ferias tipo en la web. Todo ello es importante para todo el contexto de un buen programa, como bien lo dijiste, Mireya, para una sostenibilidad de un programa de emprendimiento, y más aún mirando que el tema de género es un factor vital dentro del componente familiar. Por lo tanto, las mujeres que por la estadística que nos has presentado, a partir de 35 años justamente están viendo, lo mismo coincidió Regina con respecto a la edad donde las mujeres empiezan con más fuerza el emprendimiento, que son a partir de los 35 años, y por tu propia experiencia, cambian sobre cómo incluirse dentro del mercado de una manera más independiente. Pero cómo ser líderes, cómo llevar una empresa de manera exitosa, creo que ahí tenemos todo nuestro gremio una oportunidad muy interesante de proporcionar cuáles serían estas vías nuevas para programas sostenibles en relación a las políticas de inclusión de la mujer en el emprendimiento y en el desarrollo de nuestro país. Porque todo ello va a incidir en el crecimiento de nuestro Producto Interno, porque sabemos que el movimiento que tienen las pequeñas empresas, si tuviéramos programas mejores diseñados, como por ejemplo el ejemplo de Oandia que nos mencionaste, como de alguna manera este mecanismo de obligatoriedad de llevar a sus hijas, mujeres, a las escuelas, genera por cadena de valor tener que en el futuro ya mujeres con capacitación, con criterios más analíticos para poder desarrollar empresa, y no a partir de esa fecha recién ponernos a hacer el diseño de capacitaciones, porque todo el tiempo que se ha desaprovechado, estas políticas de Estado bien implementadas hicieron ganar todo este proceso, y cuando ya llegan a una edad laboral, tienen otra visión, no están empezando de nuevo. Eso es muy importante incluirlos en las políticas públicas. El factor tiempo es un factor que nosotros no lo vamos a poder cambiar, pero lo debemos de aprovechar. Y la manera de aprovecharlo es ganando a través de estos mecanismos que no son ni complicados, ni difíciles, y menos caros. Solamente son temas de voluntades y buen diseño. Todos sabemos que nuestro mercado tiene que crecer, tiene que tener otras miradas.
En otros países tenemos lo que se le denomina el presupuesto de género, y a través de ello hacen este mecanismo de políticas para saber dónde debemos de poner mayor cantidad de recursos y fomentar de manera sostenible estos programas. Pero los países crecen también para afuera. Hoy día tenemos también dentro de nuestras invitadas una economista que ha tenido la gran suerte de estar fuera con nuestros compatriotas peruanos en Italia y que nos está trayendo su experiencia en relación a todos los sitios donde ha podido participar, incluir programas o políticas de cooperación internacional para el desarrollo de nuestros emprendedores peruanos. Tenemos con nosotros a la economista Rosa Mondragón, a quien me da un gusto tenerla en nuestro programa. Este programa muy distinto en nuestra tónica, porque todas somos mujeres, hoy día en nuestra presentación, y encantada de tenerte, Rosa, con nosotros. Estoy recibiendo los saludos a través de del chat, y me parece muy interesante lo que nos están mencionando. Todos conocen que nuestro canal de YouTube pueden repetir la presentación y pueden tenerla a su disposición cuando gusten, y compartirla, ¿cómo no? Porque justamente esa es nuestra misión como Colegio de Economistas de Lima, tener un medio, un canal, para poder llegar a todo el público y tenerlo cuantas veces lo requieran, para poder recoger nuevamente estos conocimientos de estas expertas traídas el día de hoy a nuestro set, y que nos puedan compartir todo este amplio conocimiento tan interesante, y que quizás en el futuro veamos nuevas políticas públicas en relación a ello. Encantada, Rosa, te dejo, es tuyo el canal. El audio. Tu audio, por favor, Rosa, ¿serías tan amable? ¿Ahora sí? Claro, claro que sí. Te escuchamos todo. Sí, muy buenos días con todos los de la platea presente. Principalmente mi saludo al decano, a nuestro decano, y agradecimiento por esa oportunidad que nos da a nosotros los participantes cada semana de poder traer alguna idea, un aporte a nuestro amado colegio profesional, y felicitarlo porque veo que está muy bien organizado. He escuchado a nuestra moderadora y la felicito también, igualmente a la decana del Colegio de Economistas del Callao y a la colega Mireya Alferrano, que intervino antes que yo. Bueno, muchas de las personas que están viendo nos conocemos de muchos años, porque ya prácticamente soy vitalicia en el colegio, los años pasaron volando. Y bueno, en realidad yo llegué a la carrera de economía porque provengo de una familia por partida doble. Mi padre, administrador de empresas, también fue vicedecano del Colegio de Administradores del Perú. Hice estudios de doctorado en gestión de empresas y, bueno, mi madre, una emprendedora, con más de 50 años de experiencia en el sector comercio e industria, lo cual agradezco. Porque eso ha sido una base para mí fundamental para los estudios que he seguido en economía y la visión que he podido tener posteriormente de realizar muchas cosas, y puedo decir que soy un poco multifacética, ¿no? Como me decía, en Italia tienes experiencia en tantas cosas porque me tocó vivir así, y muchas veces debido a las circunstancias y cómo se nos presenta la vida, vamos desarrollando nuevas cosas, nuevas ideas, y abrimos nuevos caminos. Bueno, yo me gradué inicialmente en la Universidad de Garcilaso como economista. Trabajé como 15 años con mi papá, desde que tenía 15 años, en los estudios de contables que teníamos en esa época. Y paralelamente seguí estudios de contabilidad y llegué hasta el bachillerato. Luego pasaron los años,
me dediqué siempre al ámbito privado. Mi fuerte es el privado, lo que se relaciona con todo lo que es comercio exterior, empresas, pequeñas empresas, viendo y trabajando con mi madre también desde muy pequeña, pude aprender paralelamente que me iba formando en la universidad, iba aprendiendo las cosas prácticas, digamos, y por ello será que soy bastante ejecutiva en las cosas que hago, porque decido hacer algo y me pongo de lleno en el momento que me toca un determinado proyecto a seguirlo. Y bueno, inicialmente, después de mi carrera, de terminar mi carrera, pasaron unos 5 años, me colegié y me llamó mucho la atención lo que es el peritaje, porque estuve relacionada por un tiempo haciendo algunos estudios de derecho y me relacioné con lo que es el Poder Judicial y quise entrar como economista al comité de peritos. Ahí fue que conocí a una grande amiga y colega, Nancy Llanos, que en ese tiempo era presidenta del comité. Ingresé al comité en el año 94 y así sucesivamente han ido pasando los años. Ya en el 2000, haciendo peritajes, un poco de asesorías como a pequeñas empresas. Y en el 2000, ya para adelante, estuve con 5 años de experiencia en Estados Unidos exportando, ¿no? Aprendí todo el manejo del import-export en el sector de artesanías y no puedo quejarme, gracias a Dios me fue bien, conocí mucha gente y una realidad de cómo se desarrolla pequeña empresa en Estados Unidos. Luego de eso, en el 2006, nuevamente estuve de lleno en Perú y siempre desarrollando, por un lado, en el ámbito profesional como perito y en el ámbito personal empresarial con los negocios de compra-venta. En ese aspecto también pude adquirir nuevas experiencias porque empecé por motivos del peritaje a estudiar un curso de especialización, un curso de peritajes en impacto ambiental y lo llevamos en la Universidad Científica del Sur. Ahí fue que contacté a unos profesores y el decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad degli Studi di Salerno, en Italia, y hubo un intercambio. Y ese intercambio, junto a 2 ingenieras, decidimos hacer intercambio con Italia. Es así que llego a Italia en el 2006. Han pasado rápido 16 años. Y he tenido también experiencias en Italia. He podido ver una realidad diferente, un mundo globalizado, y ya hasta esos años iba cambiando también la realidad global, digamos, porque nosotros como país no nos podemos quejar, tenemos varias inquietudes y adelantos en cuanto se refiere a la tecnología de lo que es el mass media y las redes sociales, el comercio electrónico y otras cosas más que en muchos lugares que he visto en Europa no estaban tan actualizados como en Perú. Yo en realidad nunca me he desligado de mi país, amo a mi país, trabajo en mi país también y bueno, el estar medio año en un lugar y otro me ayudaba siempre a comparar las realidades y cómo iba el país avanzando en ciertas cosas y cómo en otras en realidad había que aplicar muchas medidas correctivas, sobre todo en lo que es la distribución de los ingresos, el presupuesto regional, el presupuesto de muchos sectores deprimidos, como he visto en el ámbito de educación, salud, que han dado lugar a mucha problemática en el ámbito ya económico-social. Y a ello se debe también, digamos, un poco meditar en el asunto para ver que siendo un país con unas reservas netas internacionales en positivo, una balanza comercial en positivo, no deberíamos tener lugares deprimidos donde falta la ayuda en el sector salud, en el sector vivienda, lo que es
en Puno, en los lugares de, por ejemplo, por decir, en los lugares más lejanos y donde hay mucho frío, hay friaje, gente muere de frío, hay gran pérdida también de ganado por ese motivo, lo cual no debe suceder, porque viviendo todos estos años en Italia, he podido observar que este país tiene una política muy diferente, apoya mucho a los ciudadanos, es una política social democrática. Es socialista, pero democrático. O sea, no hay presiones de ningún tipo, la gente es libre, todos pueden desarrollar empresa y hay muchos emprendimientos de parte de las mujeres. En el tema, hay algunos sectores que aún están deprimidos, como por decir, hay todavía violencia familiar, violencia de género, hay trata también de personas inmigrantes que vienen de otros países buscando una solución económica, buscar trabajo en Italia, y bueno, se ven a veces utilizadas en otra forma, ¿no? Y eso también hay un ente multisectorial que se llama UNAR, que se interesa, que hace la conexión con los demás ministerios para ver cómo van los asuntos respecto a lo que es explotación, a lo que es trata de mujeres o de niños. Y bueno, en ese aspecto, digamos que he visto mucha preocupación de parte del Estado italiano. Y una de las cosas que más me impresionó también es el sector salud, porque todo ciudadano tiene derecho a la salud y la salud pública es la mejor, mucho más que una clínica privada. En realidad, el sector público tiene los mejores hospitales, tiene las mejores maquinarias, y la salud es para todos, para inmigrantes, no inmigrantes, para nacionales, para todos es igual. Y aquí en nuestro país es algo que falta en realidad y se debería ver y analizar ese sector, ¿no? Ahora, en cuanto se refiere al emprendimiento de mujeres en Italia, el emprendimiento de mujeres, digamos, es bastante notorio. Tenemos prácticamente entre el 18 al 23% de empresas lideradas por mujeres, que pasan del 1.300.000 más o menos, y todas son mayormente de corte pequeña y mediana empresa. Y existe mucho la empresa familiar. Allá se trabaja en familia, trabajan la mamá, los hijos y las mujeres sobre todo. Ellas son muy unidas en lo que hacen y principalmente se preocupan por generar trabajo para dar un soporte económico a los hijos mismos de lo mismo que producen, ¿no? Lo cual es muy importante porque allá, por ejemplo, hay empresas familiares del aceite de oliva, hay empresas familiares del vino, hay empresas familiares de productos, digamos, que tienen un valor agregado producido por ellos mismos, porque dado a la alta tecnología que hay en este país, digamos, es una gran ayuda, y lo cual también se debería promover aquí en Perú, porque no es justo que tengamos tantos productos muy interesantes en la alimentación, por ejemplo, el sector alimentario, que tengan que enviarse o exportarse en bruto cuando podrían exportarse ya como un producto terminado con un mayor valor agregado, que daría también una fuente de trabajo a muchos peruanos. Las tecnologías se pueden traer de fuera, maquinarias, know-how, pero aquí se debería promover, ¿no?, la incubadora de empresas y preparar y formar. Sobre todo se puede traer técnicos de países como Italia, y aquí esos técnicos que puedan generar incubadoras para que así cada empresario pequeño que quiere iniciar, incursionar en el ámbito empresarial, pueda tener un apoyo. Es muy importante. Nosotros como personas de experiencia podemos contribuir tantísimo en diferentes sectores para poder ayudarlos a llevar adelante sus empresas y puedan crecer en el tiempo. Respecto al ámbito financiero, por ejemplo, ahí en Italia también se promueven mucho los fondos a nivel europeo, y cada país de la Comunidad Europea tiene una partida especial para ayudar a los jóvenes
entre 30 y 45 años a crear sus nuevos emprendimientos. Y sobre todo también mucha ayuda a las mujeres. Es importantísimo este aspecto, ¿no? De la creatividad, la innovación. Últimamente con la pandemia en Italia han aumentado los emprendimientos, sobre todo a nivel de hacerlos dentro de casa o en lugares, digamos, que no sean necesariamente abiertos al público. Por darles un ejemplo, han creado una especie de paquete o caja, se podría decir, de alimentos básicos que incluyen los productos básicos nutritivos, tiene la intervención de un chef en la receta y además un nutricionista, y eso va distribuido a las personas que lo requieran, tanto a nivel social, digamos, en el aspecto de los que necesitan, en forma gratuita, como también como emprendimiento a personas que hagan pedidos, digamos, para sus empresas. Y tomando todas las medidas de seguridad, sanidad, sanificación, etc. Bueno, en Italia, ¿qué les puedo decir? En estos 16 años he tenido varias experiencias, empezando porque estudié en la Universidad del Estudio di Salerno en la especialidad de Economía y Comercio, lo cual me dio un input adicional en el ámbito del import-export entre Italia y Perú. Y bueno, pues logré representar a varias empresas italianas aquí que ahora ya están exportando, importando productos alimenticios sobre todo. Es muy apreciada la pasta de trigo duro o de grano duro, que se cose al diente, como se dice ya al dente, y bueno, eso ya se está importando de Italia, y de allá de Italia están requiriendo productos italianos como la quinoa, ahora están detrás de la pitahaya, la lucma, y bueno, en Italia aman mucho nuestros productos, empezando que el tomate tiene origen en Perú, y allá han hecho variedad y diversidad con nuestro producto, uno de nuestros productos bandera, ¿no? Que sería el tomate, igual la papa. Acá tenemos 3.000 variedades de papa. También hay la feria del ají, del peperoncino, que es una feria que se hace en el sur de Italia, en Calabria. También participa Perú y muchos lugares más. Pero como el rocoto peruano no hay, hasta ahora no he visto, en todos estos años que he visitado no he visto. Y bueno, eso ha sido en el ámbito de lo que es comercio, pero también agradeciendo, siempre agradezco al Divino Creador por las oportunidades. En realidad he estado también en el consulado por 6 años con la embajadora Carmen Silva Cáceres, colaborando en la oficina de proyección social, dando asesoría gratuita a nuestros conciudadanos inmigrantes que llegan allá con muchos proyectos, esperanzas de ganar dinero para enviar a sus familias, sobre todo en las épocas que hemos pasado crisis, ¿no? Hemos tenido desde el 2006 hasta el 2010 más o menos, y de ahí un poquito que empezó ya a cambiar la economía en Perú, y ya las personas que hicieron un poquito de dinero allá empezaron a invertir acá en terrenos, a construir, a traer nuevas ideas. Por ejemplo, en el ámbito de construcción también conozco muchos peruanos que han formado sus pequeñas empresas. Allá están con todo lo que han aprendido en Italia, dan trabajo a otros peruanos, pero siempre necesitan saber cuál es el percurso o el trámite que deben seguir ante los entes principales, que son municipalidad, ministerios, como decir SUNAT, ya se llama la Agencia del Entrate, para poder estar en regla. Y de eso me encargaba, de ayudarlos y también de ayudar a traer sus familias, que es lo que le llaman reconocimiento familiar o cohesión familiar, con un contrato de trabajo o con unos permisos de estudio. Hay muchas formas de poder inmigrar en manera correcta y legal para así evitar tantos problemas que podrían presentarse cuando una persona, por la emoción de estar en Italia, quiere quedarse más de 6 meses y queda ilegal y al final se encuentra en problemas. Y bueno, eso fue la experiencia del consulado. Después también en la provincia de Salerno, donde viví inicialmente unos 12 años,
que es al sur de Italia, cerca a Nápoles. Hay una provincia que se llama Salerno, que también siempre está cerca al mar. Ahí en la provincia de Salerno fui prácticamente nominada como componente de la Comisión de la Igualdad de Oportunidades. Era la única extranjera y peruana. Así que desde ahí di a conocer también el Perú, las bondades de nuestro país, nuestros productos, nuestras riquezas. Fue un compartir muy interesante, duró 5 años también, porque esas comisiones se reunían una vez al mes o cada 3 meses, y me daba tiempo para hacer mis trabajos paralelos, ¿no? Pero era como una especie de ser aquí le llamaría un regidor, pero era a nivel del ministerio. Así que también pude incursionar participando en la comisión, presentando los proyectos y pidiendo a los ministerios las correcciones o que pusieran las medidas correctivas para lo que es la violencia contra la mujer, abandono de menores, y así, otros derechos en cuanto se refiere a la salud, tenencia de menores, y tantos temas que se refieren siempre al ámbito familiar, de la mujer, del niño, etc. Y por último, me dediqué también a la labor social, que nunca la había realizado acá en Perú, pero ahí hay una cultura de colaboración y cooperación social bárbara, que realmente entrar en el mundo de la cultura italiana es conocer y saber de proyección social. Y eso me permitió, tuve que seguir un curso en la Universidad Lateranense en Roma para poder participar en proyectos de cooperación internacional. Y bueno, hemos tenido la oportunidad con mi esposo, que es médico internista, de hacer varias campañas de salud aquí en Perú. Hemos hecho campañas contra la prevención del diabetes, contra la desnutrición infantil, hemos ido a la selva, hemos ido a la sierra del Perú profundo. No vamos a lugares donde hay los medios de salud o medios donde la gente tiene cómo vivir. Vamos a los lugares donde no existe ninguna posta médica, donde hay mucha necesidad y donde podemos dar algo de lo que conocemos y sabemos, y si podemos aportar en algo material también se hace. Pero principalmente sería, según mi opinión, dar la asesoría a las mujeres que son madres de familia y prácticamente las que ponen la semilla en los hijos y son responsables muchas veces de la economía del hogar, de cómo crear una fuente de riqueza, de cómo también crear algo que sea sostenible en el tiempo. No dar el pescado para que coman en el momento y se acabó, sino dar o crear algo que sea sostenible y que sea de base para una mejora y que sirva como un refuerzo de lo que ellos puedan recibir de parte del gobierno peruano. Esa sería una inquietud que llevo dentro de mí. Amo mi país, quizás venga con mi esposo ya definitivamente a vivir acá, porque Italia es bellísimo, es precioso, pero mis raíces son mis raíces, yo amo mi país. Lo amo tanto, y estando fuera veo muchas cosas que deben ser corregidas y lo veo como una amplitud diferente porque ya veo que no es difícil hacerlo, no es nada difícil, es cuestión de organización y de que todos pongan el hombro y que cada persona, si puede ser un ángel de experiencia en las incubadoras de los jóvenes, dar de su tiempo, ¿no? Como una especie de voluntariado, unas 4 horas a la semana, una vez a la semana, donde se desarrollen estos proyectos. Por ejemplo, la San Marcos he visto que tiene varias incubadoras de empresas, y cada uno en el ámbito que es su especialidad y donde tenga experiencia. ¿Qué más puedo decir? Que bueno, también incursioné en la conciliación extrajudicial allá, habiéndola hecho aquí en Perú y teniendo experiencia, teniendo la inscripción en el Ministerio de Justicia de acá del Perú. Traté de homologar allá y también lo conseguí, lo cual fue un punto más para poder también apoyar y asesorar a mis colegas. Y no solamente los colegas
con ciudadanos peruanos, sino las personas latinoamericanas. Porque tenemos tantos latinoamericanos en Roma, tenemos en Firenze, tenemos más al norte de Italia que donde yo vivía antes al sur. Ahora ya me he trasladado, estoy en la región Liguria, en San Remo, que es un distrito pequeño, pero muy agradable para vivir, en lo cual también está a 1 hora de Milán, me permite ir a Milán, a 3 horas de Torino, y bueno, yo con toda la voluntad y el corazón siempre estaré disponible para poder apoyar. He prometido al decano que trataré de conseguir un protocolo de Intesa o un acuerdo de colaboración de algún ente de Italia con nuestro colegio de economistas de acá del Perú, de Lima, y también quizás el contacto más directo e inmediato va a ser con la Cámara de Comercio Italiana aquí en Perú. No sé si alguna pregunta, algo más. Tengo tanto que decir que no sabía ni por dónde empezar. No he preparado nada de slides ni nada porque más que todo he querido compartir mi experiencia y contarles un poco de los desafíos que he tenido que afrontar y las cosas, y gracias a Dios todo ha ido bien. Todo ha ido Estimada bien. Rosa, la verdad que tu experiencia nos ha llenado con respecto a cómo ha sido tu evolución en este camino de lo que es tu visión de economista en pro de un mecanismo que quizás es poco conocido, pero muy importante, que es la cooperación y la colaboración. Estos mecanismos, que también son parte de la formación de un economista, nos lleva a tener otras miradas en las cuales podemos hacer estas alianzas estratégicas, y yo desde ya le quiero proponer al decano del Colegio de Economistas, que creo que lo va a tener para bien, generar un comité en el cual sea impulsor de políticas de inclusión de género para el ámbito económico, dado a que todo ello contribuye a la formación de las mejoras de las condiciones de vida para nuestros compatriotas y que generará un desarrollo económico sostenible a futuro. Escuché muy atentamente lo que hablaban sobre la participación familiar de las empresas familiares. Nosotros todavía no tenemos este desarrollo, y quizás una política pública que impulse, que ayude a una formación a través de un voluntariado, que podríamos darle estas opciones y oportunidades a las empresas familiares, porque hablamos mucho de las pequeñas empresas, pero justamente estas pequeñas empresas sostienen a sus familias, y donde trabajan los hijos, los sobrinos, los hermanos, etc. Pero como no hay un contexto de formación de empresa familiar, quizás estos caminos, como muy bien has guiado en Italia a los compatriotas para la formalización de sus pequeñas empresas, de acuerdo a todas las herramientas que les puede dar el Estado italiano y que sea de manera legal, se podría hacer de alguna manera esta participación, porque es importante. Si no, en el momento que nos viera el presidente Castillo, quiero decirle que hay excelentes economistas mujeres, ha visto todas las ideas que han salido del día de hoy en relación a las nuevas líneas que pueden tener estos programas de participación con la inclusión de mujeres, donde el contexto familiar tiene una fortaleza desde que puede emprender una empresa inicial, está generando trabajo, da sostenibilidad a una familia y puede ir creciendo para incluir a otras familias y después ser un agente colaborativo de voluntariado para fomentar la inclusión y el conocimiento de otras nuevas familias que vienen a futuro. Creo que estos modelos se deben de impartir a partir de que contamos con una riqueza, como muy bien en la experiencia de Rosa nos está comentando, de nuestra riqueza natural. En Italia hacen esta canasta de productos básicos vistas desde su fortaleza gastronómica que tienen, e incluyen a todos sus ciudadanos. ¿Por qué no hacerlo con toda la riqueza de la producción que tenemos en nuestro país? ¿Qué nos falta? Generar mayor valor agregado a nuestros productos, generar
indicar que estos productos serán generadores de fuentes de trabajo, ¿por qué no etiquetarlos de esa manera? Hacer un impulso a estas incubadoras de emprendedoramiento familiar liderado por mujeres, porque dan sostenibilidad a sus economías familiares. ¿Y qué tecnología debería haber en este mecanismo de cooperación y colaboración para entender una mejor cultura empresarial y cuáles serían estas necesidades? Sabemos que hoy día el Ministerio de la Producción trabaja mucho con las CICTES, especializa, capacita, da asistencia técnica, pero su mirada es de un ámbito más individual. Como economistas podemos proponer un modelo en que incluya a estas empresas familiares, porque es cierto que las pymes nacen a partir de esa necesidad de familia. Como vimos en la experiencia de Mireia, Mireia nace como emprendedora a partir de hacer otro manejo, deja su labor como trabajador dependiente, y se va a hacer este riesgo nuevo, dado que ya tiene una familia, y busca nuevos mercados. Después se vuelve a reincorporar al ámbito de nuestra carrera. Pero todo este expertise lo lleva en todo ese camino. Lo que hemos tenido en el caso de nuestra amiga Regina Chávez Chauca, la decana, hace un estudio de cuáles son todas estas particularidades de diferencia en la estadística del emprendimiento de la mujer, y nos trae información muy relevante en relación a cómo podemos mirar estas diferencias según las estadísticas. Entonces encontramos la brecha. ¿Qué nos falta por hacer? ¿Qué es lo que necesitamos? Si tenemos muy pocas mujeres que tienen acceso a los estudios que son de carácter tecnología, matemáticas, las carreras SLI, ingenierías, entonces van a estar limitadas en ese ámbito, y nuestra carrera de economía no está visto en un ámbito matemático, sino está visto en un ámbito social. Pero todos nuestros estudios están vinculados al ámbito matemático, científico, por el análisis que tenemos que hacer. O sea, hacemos esa combinación. Ese creo que es una de las grandes riquezas que tiene nuestra carrera, que trae el estudio social para convertirlo a través de las metodologías matemáticas en modelos. Y a partir de esos modelos, ponerlos en la realidad para mirar cómo funciona. Y si ese experimento nos lleva a grandes resultados, bueno, tenemos programas y políticas públicas establecidas en el país que van a funcionar. Lo que nos ha traído Rosa de la experiencia de Italia justamente es ello. Cómo una política pública puede funcionar a partir de una experiencia, pero mirando la sostenibilidad, la cooperación, la colaboración, la tecnología. Ha sido para mí una mañana enriquecedora. Espero que para todos ustedes, todo el público que estaba presente, de igual manera haya sido enriquecedora. Y quisiera, antes de terminar, porque ha sido una mañana bastante larga para todos, que sé que la van a poder volver a repetir, a mirar nuevamente en nuestro canal de YouTube. Antes de despedirnos y tener la presencia de todas nuestras entrevistadoras del día de hoy, quisiera darles una noticia interesante. Vista la venia del decano del Colegio de Economistas, la junta directiva, de la cual soy miembro, estamos mirando que parte del impulso de nuestra economía tiene que ver también con este ámbito de la transformación digital. Por lo tanto, el próximo sábado vamos a tener un programa que va a estar llevado en el ámbito de lo que son la transformación digital, pero para el ámbito de los proyectos. Los invito a todos desde ya, el próximo sábado a las 10:30, a participar de este programa que estará junto con nosotros la secretaria de Gobierno Digital del país, y podemos mirar que pertenece a la presidencia del Consejo de Ministros,
y poder mirar a través de estos avances cómo podemos incluir la transformación digital en estas políticas de inclusión de género para impulsar el emprendedurismo en el país y darle esta formación de nuevos programas de economía familiares. Ha sido muy interesante. Quiero pedirle a todas nuestras participantes que han sido entrevistadas el día de hoy y que nos han traído su experiencia, que por favor prendan sus cámaras para poder tener una foto y posterior con todos los participantes que están conectados hasta el momento, nuestras casi 2 horas en continuo. A ver, por favor, muchas gracias Ángela. Mireya, por favor. Mireya, ahí estamos, ok. Yo les agradezco su... Muchas gracias por la participación y los esperamos en el próximo programa. Muchas gracias a las invitadas. Ha sido un gusto tenerlas en el Colegio de Economistas de Lima en su versión digital. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Gracias a a todos. ustedes.